Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo al alma y al cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por 1 moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Evangelica dicta. Periantur nostra delicta. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. No tengáis miedo, dice el Señor a los apóstoles muchas veces en el Evangelio. Un cristiano, la vida del cristiano se simplifica completamente. Para un cristiano, muchos temores que tiene un hombre que no tiene fe, el cristiano no los tiene, gracias a Dios. La vida de un cristiano se simplifica. Un verdadero cristiano, por esa conciencia que tiene de que estamos en las seguras manos de Cristo, todo se hace más simple. ¿Vieron cómo los niños, un niño sano se entristece poco? Un niño sano se entristece poco. ¿Por qué? Porque confía en su papá, en su mamá. Y entonces, aunque el papá haya perdido el trabajo, aunque el niño no se da cuenta, igual confía y sabe que papá igual va a resolver de algún modo. Así es la concepción de un cristiano ante Dios. Es decir, que Dios es el Padre más providente, el refugio más seguro, un amor perenne que nunca va a cambiar, que nunca me va a desamparar. Y es por eso que, claro, el alma de un cristiano, aún en la prueba, confía completamente y no teme. Ahora bien, vamos a ver primero qué es lo que un cristiano sí debe temer, qué es lo que no debe temer, y el consejo va a ser cómo hacer para que no tengamos esos vanos temores que Dios no quiere que tengamos. Bueno, ¿qué debe temer un cristiano primero? Bueno, tememos condenarnos, tememos pecar, tememos no ser fieles. Por ejemplo, cuento algunas anécdotas de los santos, ¿no? Por ejemplo, la mamá de San Luis Rey de Francia, Santa Blanca de Castilla, le decía a su hijo: hijito mío, dice, prefiero verte muerto antes de que cometas un pecado mortal.
Preferiría la muerte física, pero no la muerte del alma. Tememos perder el alma, pecar. Un día le preguntaban a San Roberto, que es un gran santo monje, y su papá le decía que no podía cometer el gran error de la vida. ¿Cuál es el gran error de la vida? Decía, no ser santo, no ser santo. Cuando en los primeros cristianos empezó el tiempo de las persecuciones, los tribunos romanos, paganos, se sorprendían de que el cristiano no le temía nada, que no había nada que pudiera detener a esos cristianos que daban su vida por Cristo, perdiendo cargos, honores y aún la vida. No había nada que podía detener la caridad de los cristianos. No le temía el cristiano al tribuno, a las fieras del circo que, recuerden que eran martirizados, los enviaban al circo romano para ser despedazados por las fieras. Y sin embargo, el cristiano recibe la gracia de la fortaleza y no teme a nada. Así eran los primeros cristianos. No temían al destierro, no temían a la persecución. ¿Pero por qué no temían? Porque vivían la caridad de modo heroico. Hay una frase que tienen que recordar, que es muy importante, al menos para este momento, que dice así, es de San Pablo. Dice, el amor ahuyenta el temor. El amor ahuyenta el temor. Bien, la caridad profunda ahuyenta el temor. Cuando hablo de temor, el temor, dice San Tomás de Aquino, es la sensación del alma ante el mal presente. ¿Qué hace el temor? El temor paraliza. Cuando alguien se asusta mucho, que a veces queda como paralizado. Bueno, pero la caridad ahuyenta el temor. El amor ahuyenta el temor. Siguiendo con algunas anécdotas de los santos, cuentan de Santa Teresita de Jesús, Santa Teresa de Jesús, la gran santa fundadora, reformadora del Carmelo. Cuando era muy niña, 7 años, vivió una vida muy piadosa y un día decide con su hermanito ir a morir mártir en tierra de moros, tierra de musulmanes. Entonces se van de la casa con su hermanito, el más pequeño que ella, y los dos se van camino al martirio. Y su hermanito, por momentos, empezaba a como decir, no, pero frenar un poco y acobardarse un poquito. Y ella le decía a su hermano, pero recuerda, le dice, que si morimos mártires, iremos al cielo directamente, porque el que muere mártir, el acto más grande de amor, va al cielo directamente. Entonces le decía, recuerda, el cielo es para siempre, una felicidad para siempre. Y seguían caminando. Bueno, finalmente un tío los encuentra en el camino y los trae de vuelta. Y bueno, luego los privó del martirio, pero nos ganó una santa para la Iglesia, que fue Santa Teresa de Jesús. Pero esos deseos de martirio, esos deseos de dar la vida por Cristo, se mantuvieron siempre. El amor ahuyenta el temor. Dice el Señor también en el Evangelio que es lo que no debemos temer. No temer a los que matan el cuerpo, sino a quien puede matar el alma. No temer tampoco los reveses de la... Dice, no temer ante la providencia, ante los reveses ante las circunstancias de la vida, porque siempre está la providencia que asiste. Por ejemplo, el cristiano no teme
¿Cuántos santos han dado el ejemplo de no temer? Cristo dice, no penséis, dice, ¿qué vais a comer? ¿Cómo os vais a vestir? Le dice, mirad los pájaros del cielo, mirad los lirios del campo, no siembran, no tejen, y sin embargo, Salomón, en todo su esplendor, nunca se vistió tan hermosamente como estos lirios. No es que no debamos hacer de nuestra parte lo que tenemos que hacer en el campo de las cosas materiales, pero Jesús no quiere que vivamos atados a lo material a tal punto que pongamos en eso nuestra confianza. Por eso San Pablo decía, sé bien en quién me he confiado. Nuestra confianza está en Cristo, está en Cristo. Cristo es el que, en fin, provee al cristiano. Cuentan una vez de San Juan Bosco que tenía una fe, una esperanza sobrenatural magnífica. Y un día, hablando con un sacerdote, San Juan Bosco le comenta su proyecto del oratorio y le dice a este sacerdote, sí, le dice, en poco tiempo, le dice San Juan Bosco, el padre le pregunta, bueno, y Juan, ¿qué es lo que esperas de Dios? Y él dice, quiero tener, dice, un templo grande, un oratorio, o sea, un colegio, bueno, y la fundación, ¿no? Entonces, el curita le dice, mira, si tú en un año tienes el templo y ese colegio, yo comeré perro, le dice. Bueno, pasa el tiempo y don Bosco ya tenía sus niños del oratorio, dicen que hacen una rifa de 13.000 números y en un año estaba el templo construido, el colegio, el oratorio y los niños. Y don Bosco le perdonó la deuda a este sacerdote, así que no comió perro. Pero sí comprendió que cuando un alma confía en Dios, Dios hace todo, ¿no? Y por eso aquí se vuelve a esto del amor ahuyente el temor. ¿Por qué decíamos esto? Porque Santo Tomás de Aquino dice que cuando un alma, si yo tengo un amigo, yo espero más de mis amigos que de los desconocidos. O sea, espero que un amigo me haga el bien porque es mi amigo. Es como el de lo del Evangelio que dice, le pido un pan a medianoche aquí a uno de a sus amigos y yo sé que aunque sea a medianoche me lo va a dar porque es mi amigo. Bueno, el Señor, cuando un alma en verdad le es grata y un alma que en verdad que es amiga del Señor, Cristo no niega nada. Y es por eso que San Juan Bosco y cuantos santos, o la Madre Teresa de Calcuta, tienen esa confianza ilimitada en Cristo. Dice la Madre Teresa de Calcuta cuando llega a Nueva York, el arzobispo le dice, pero madre, mire, aquí va a ser muy complicado, dice los temores económicos del arzobispo, porque bueno, ¿cómo van a hacer para mantenerse? Y la madre le dice, mire, no creo, dice, que Dios vaya a caer en déficit justamente en Nueva York. O sea, Dios es Dios. Quien espera mucho de Dios, recibe mucho de Dios. Y ahí está a veces el gran problema de nuestra vida, cuando sucede a los cristianos que esperamos poco de Dios. Hay una frase de San Agustín, del padre Loring, que muy bien lo dice, Dios hará casi todo, tú harás casi nada, pero bueno, Dios hará su casi todo haciendo tú casi nada. Pero sin olvidar que Dios es el que hace la mayor parte. Pidamos esta gracia, la pedimos en este día, de tener un gran amor a Cristo y una gran confianza, sabiendo que en los peligros, en las pruebas, en las necesidades, no temamos, no nos paralicemos en el bien, porque a veces sucede, y por eso el Señor en este Evangelio nos alerta, de que a veces nos paralizamos en el bien porque vemos las cosas muy humanamente y tememos.
y huimos, como le pasó a los apóstoles. Dios pide esa confianza total de los cristianos. Y para terminar esta homilía, quería leerles algo que creo que nos puede hacer mucho bien. Es un acta es una historia de los mártires. Vieron que muchas veces en la misa hablamos de algunos santos como Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, o a veces hemos nombrado algunos mártires, por ejemplo, Perpetua y Felicitas, o Felicidad. Para comprender esto de cómo el amor ahuyenta el temor, vamos a leer la historia, es muy cortita, cuando los romanos martirizaban a alguien, dejaban escrito esas actas. Entonces, en toda la iglesia, muchos años, por todos los siglos, se iban leyendo estas actas para que nosotros hoy, cristianos del siglo XX, o los del siglo XV, o los del siglo XII, al escuchar cómo eran los cristianos del siglo I, cobremos ánimos, cobremos fuerzas. Voy a leer esta historia de este martirio, y con ello que nos edifique en no temer nada si somos fieles a Cristo. Dice así: fueron detenidos los adolescentes, eran varios, eran todos catecúmenos preparándose para el martirio, Saturnino, Secundulo, y también entre ellos Felicidad y Perpetua. Perpetua, madre de un niño pequeñito, y Felicidad, que estaba embarazada, a punto de dar a luz. Perpetua narra su martirio, dice lo siguiente: cuando todavía nos hallábamos entre nuestros perseguidores, como mi padre deseaba ardientemente hacerme apostatar con sus palabras, apostatar es renegar de la fe, llevado de su cariño, no cejaba en su empeño de derribarme. Padre, le dije, ¿ves por ejemplo ese utensilio que está allí en el suelo, una orza o una olla? Lo veo, respondió. ¿Acaso puedo decirle otro nombre que el que tiene? No. Pues mira, padre, yo tampoco puedo llamarme con otro nombre distinto del que soy, cristiana. De allí a unos días se corrió el rumor de que íbamos a ser interrogados. Vino también de la ciudad mi padre, consumido de pena, se acercó a mí con la intención de derribarme y me dijo: compadécete, hija mía, de mis canas, compadécete de tu padre, si es que merezco ser llamado por ti con el nombre de padre. Si con estas manos te he llevado hasta esa flor de tu juventud, si te he preferido a todos tus hermanos, no me entregues al oprobio de los hombres. Mira a tus hermanos, mira a tu madre y a tu tía materna, mira a tu hijito que no ha de poder sobrevivir. Depón tus ánimos, no nos aniquiles a todos, pues ninguno de nosotros podrá hablar libremente si a ti te pasa algo. Así hablaba como padre, llevado por su piedad, y a par que me besaba las manos, se arrojaba a mis pies y me llamaba entre lágrimas, no ya su hija, sino su señora. Y yo estaba transida de dolor por el caso de mi padre, pues era el único de toda mi familia que no había de alegrarse de mi martirio. Y traté de animarlo diciéndole, le dice Perpetua, allá en el estrado sucederá lo que Dios quisiere, pues has de saber que no estamos puestos en nuestro poder, sino en el de Dios. Y se retiró de mi lado sumido en la tristeza. Otro día, mientras estábamos comiendo, se nos arrebató súbitamente para ser interrogados. Llegamos al foro o la plaza pública. Inmediatamente se corrió la voz por los alrededores de la plaza y se congregó una inmensa muchedumbre. Subimos al estrado, interrogados todos los demás, confesaron su fe. Por fin me llegó a mí también el turno. De pronto apareció mi padre con mi hijito en los brazos y me arrancó del estrado suplicándome, compadécete del niño chiquito. El procurador,
Hilariano, que había recibido a la razón el jus gaudi, es decir, el derecho de la espada para poder matar y el poder sobre la vida y la muerte, le dijo así: ten consideración a las canas de tu padre, ten consideración a la tierna edad del niño, sacrifica por la salud de los emperadores. Es decir, debía quemar incienso a los emperadores y de esa forma renegar de Cristo. Y yo respondí, dice Perpetua, no sacrificaré. Luego, ¿eres cristiana?, le preguntan, y responde valientemente, sí, soy cristiana. Y como mi padre se mantenía firme en el intento de derribarme, el procurador Hilariano dio orden de que se lo echara de allí y aun que lo golpearan. Yo sentí los golpes de mi padre como si a mí misma me hubieran apaleado, y así me dolí también por su infortunada vejez. Llevado luego, al cabo de unos pocos días, un soldado romano, prudente, oficial de la cárcel, empezó a tenernos gran consideración, por entender que había en nosotros una gran virtud. Finalmente, se aproximaba el día del espectáculo, el día del circo romano en el cual iban a ser martirizados. Entró mi padre a verme consumido de pena y empezó a mesarse su barba, a arrojarse por tierra, pegar su faz por el polvo, maldecir de sus años y decir palabras tales que podían conmover a la creación entera. Yo me dolía de su infortunada vejez. Recuerden que si ella apostataba era renegar de Cristo. Claro que la movía ese dolor por su padre, pero se mantendrá firme en la fidelidad al Señor. En cuanto a felicidad, también a ella le fue otorgada la gracia del Señor, del modo que vamos a decir. Como se hallaba en el 8º mes de su embarazo, pues fue detenida encinta, estando inminentemente el día del espectáculo, se hallaba sumida en gran tristeza, temiendo se había de diferir su suplicio por razón de su embarazo, pues la ley veda ejecutar a las mujeres embarazadas, y tuviera que verter luego su sangre santa e inocente entre los demás criminales. Lo mismo que ella, sus compañeros de martirio, estaban profundamente afligidos de pensar que habían de dejar atrás a tan excelente compañera, como caminante solitaria por el camino de la común esperanza. Juntando, pues, en uno de los gemidos de todos, hicieron oración al Señor 3 días antes del espectáculo. Terminada la oración, sobrecogieron inmediatamente a felicidad los dolores de parto. Y como ella sintiera el dolor, según puede suponerse de la dificultad de un parto trabajoso de 8º mes, díjole uno de los oficiales de la prisión: tú que así te quejas ahora, ¿qué harás cuando seas arrojada a las fieras y despreciaste cuando no quisiste sacrificar? Y ella respondió, miren la valentía, la entereza, dice: ahora soy yo la que padezco lo que padezco, mas allí habrá otro en mí que padecerá por mí, pues también yo he de padecer por él. Y así dio a luz a una niña y a una de sus hermanas la crió como hija. Como el tribuno los trataba con demasiada dureza, pues temía por insinuaciones de hombres vanos que se fugarían de la cárcel por artes mágicos, Perpetua le dijo: ¿Cómo es que no nos permites alivio alguno, siendo como somos reos nobilísimos, es decir, nada menos que del César, y que hemos de combatir en su natalicio? ¿O no es gloria tuya que nos presentemos ante él con mejores aspectos? El tribuno sintió miedo y vergüenza y así dio orden de que se los tratara más humanamente. Vamos llegando ahora sí al momento del martirio. Dice, aquí va relatando, dice: contra las mujeres preparó el diablo una vaca bravísima, comprada expresamente contra la costumbre. Así pues, despojadas de sus vestiduras y envueltas en redes,
eran llevadas al espectáculo. El pueblo sintió horror al contemplar a la una joven delicada y a la otra que acababa de dar a luz. Las retiraron, pues, y las vistieron con unas túnicas. La primera en ser lanzada en alto fue Perpetua, y cayó de espaldas, pero apenas se incorporó sentada, recogiendo la túnica desgarrada, se cubrió la pierna, acordándose antes del pudor que del dolor. Luego, requerida una aguja, se ató los dispersos cabellos, pues no era decente que una mártir sufriera con la cabellera esparcida, para no dar apariencia de luto en el momento de su gloria. Así compuesta, se levantó y como viera a Felicidad tendida en el suelo, se acercó, le dio la mano y la levantó. Ambas juntas se pusieron en pie y, vencida la dureza del pueblo, fueron llevadas a la puerta Sanavivaria. Allí, recibida por cierto rústico a la sazón catecúmeno íntimo suyo, que se despertara como si despertara de un sueño, tan absorta en el espíritu había estado, empezó a mirar en torno suyo y con estupor de todos dijo: ¿cuándo nos echan esa vaca que dicen? Y como le dijeran que ya se la habían echado, no quiso creerlo hasta que reconoció en su cuerpo y vestido las señales de la acometida. Luego mandó llamar a su hermano también catecúmeno y le dirigió estas palabras: permaneced firmes en la fe. Amaos los unos a los otros y no os escandalicéis de nuestros sufrimientos. Mas, como el pueblo reclamó que salieran al medio del anfiteatro para juntar sus ojos, compañeros del homicidio con la espada que había de atravesar sus cuerpos, ellos espontáneamente se levantaron y se trasladaron donde el pueblo quería. Antes se saludaron unos a otros con el ósculo de la paz, a fin de consumar el martirio con el rito solemne de la paz. Todos inmóviles y en silencio, se dejaron atravesar por el hierro, pero señaladamente Sáturo, que era quien los había introducido en la fe y que se había entregado voluntariamente al conocer su encarcelamiento para compartir así su suerte. Como fue el primero en subir a la escalera y en su cúspide estuvo esperando a Perpetua, fue también el primero en rendir su espíritu. En cuanto a esta, para que gustara algo de dolor, dio un grito al sentirse punzada entre los huesos. Entonces ella misma llevó a su garganta la diestra errante del gladiador novicio. Tal vez mujer tan excelsa no hubiera podido ser muerta de otro modo, como quien era temida del espíritu inmundo, si ella no hubiera querido. Y termina el acta diciendo: oh fortísimos y beatísimos mártires, oh de verdad llamados y escogidos para gloria de nuestro Señor Jesucristo. El que esta gloria engrandece, honra y adora, debe ciertamente leer también estos ejemplos, que nos ceden a los antiguos para edificación de la Iglesia, a fin de que también las nuevas virtudes atestiguen que es uno solo y siempre el mismo Espíritu Santo, el que obra ahora y ha obrado siempre, y a Dios Padre Omnipotente y a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, a quien es claridad, potestad sin medida, por los siglos de los siglos. Pidamos al Señor la gracia de que nos conceda esa fortaleza de los santos, perdón lo largo, pero bueno, a veces hay que escuchar un poquito, para poder imitarlos en esa confianza, en esa fortaleza, en esa caridad heroica que aleja todo temor ante lo que Dios pida a cada uno en su vida y finalmente a quienes Dios también pueda pedir la misma
vida. Ave María Purísima.